¿no? Sí, diciendo la oficina anticorrupción le bajo el precio, ¿no? No. ¿Está bien? Ah, Sí, bueno. sí. Y vamos a hablar del Consejo de la Magistratura, de Winnie Pooh, que maneja aquí. O sea, el Consejo de la Magistratura está bien porque pertenece al Ejecutivo, pero es como que si el Ministerio Público Fiscal se ha adueñado del Consejo de la Magistratura. ¿Puede ser? Y opiniones diversas. Me parece que lo que se presentó en la Cámara el otro día, Ajá. el día lunes, Sí. que tomó estado parlamentario, me parece que es un proyecto que echa luz y mejora lo que está establecido en nuestra Constitución en el año 2008, en varios aspectos. Sí. Claramente, cuanto más fuertes están las instituciones, más mejor. Y estamos hablando de un órgano, el Consejo de la Magistratura, que tiene particularidades que no son iguales que el Consejo de la Magistratura a nivel nacional. No, por eso, acá pertenece al Ejecutivo. Exactamente. Y por eso digo yo que el Ministerio Público Fiscal, como que si se lo hubiese adueñado, ¿sí?, a esto a través de distintos emergentes políticos, decía Cáceres el otro día, con el Ministerio de Gobierno. Después se rectificó, pero así dijo. No, claro, digamos, estamos hablando de una nueva conformación, Sí. una nueva cantidad de integrantes, a donde tiene mayor presencia también las universidades públicas de la provincia de Entre Ríos, Sí. como son la UADR y la UNER. La verdad que hay algunos aspectos, pero obviamente esto se debe empezar a discutir. Ingresó, ya digo, esta semana, que al principio de la semana, Sí. se tiene que discutir, obviamente. Lo mismo con otras iniciativas que tienen que ver con modificaciones, con actualizaciones, que tienen que ver con el Poder Judicial o con la actividad. En este caso, está claro que el Consejo de la Magistratura es un órgano asesor del Poder Ejecutivo. Exactamente, es un órgano asesor, no como a nivel nacional. Exactamente, que tienen otras funciones, como por ejemplo el manejo del presupuesto. Lo entendemos perfectamente bien. ¿Y por qué ampliar el número de integrantes? Creemos que al tener ¿Por qué mayor no, unidad, una vez Bordeno se decide y dice, bueno, que sea por elección popular? ¿Por qué alguien que sea por las preguntas al final, ¿sí?, de un examen, de los antecedentes, que son preguntas de perros callejeros? Así le denomino yo, porque son preguntas de experiencia cotidiana. Y los jueces en algunos casos no te saben lo que es el fracking, qué piensan, por ejemplo, del impuesto, qué piensan con aquellos que dicen nosotros pagamos impuestos, por eso tenemos que cortar la ruta, y ni un juez se anima a firmar una orden de desalojo contra los productores agropecuarios, ganaderos, como se llama. Esto es verdad, pero si lo hace Juancho Bus, Juan Graboy o algún emergente social, enseguida se pelean por firmar y después se van al club estudiante. Bien, te felicito. Decime si es verdad, macho. a ver, claramente tenemos que trabajar mucho. Y cuando digo tenemos que trabajar mucho, son todos los actores que tienen que intervenir en este proceso, que tiene que ser con... Yo soy propicio a una democratización del poder judicial para darle mayor legitimidad, que tiene que ver con estar en estos temas que son el común de la ciudadanía, y que claramente el poder judicial ha quedado con algunos resabios de ese poder monárquico heredado del virreinato de La Plata. Hasta el vocabulario de manejarse con su señoría, cuestiones que son muy formales, que hacen que esté muy alejado. Por ejemplo, entender o poder que un ciudadano a pie común pueda entender un fallo. Muchas veces con el vocabulario se requiere tener conocimiento hasta de latín para poder entender algunos fallos. Creo que siempre todo es bueno. Cuanto mayor participación popular haya, mejores, este es mi concepto obviamente, mejores van a ser el fortalecimiento de la institución. En este caso, algo tan importante. Yo hace 10 años la escuché a... ¿Puedo decir aquí? A la doctora Claudia Misawa, yo negro lo digo yo. Todo no. Sí. Hay otro que es un poquito más elevado, pero escuché decir lo mismo hace como 10 años o más, que tenemos que hablar en el lenguaje de la gente. Y no aprendieron.
Pero tiene que ver, vuelvo a decirlo, con esos resabios. Pedirle al médico que escriba bien, más o menos. Tiene que ver con esos resabios Hay que también estudiar farmacología y de presentación y de conservación de algún statu quo. Me parece que es hora, como hay que a todos los ámbitos de la sociedad, la política también, claramente los sectores de la política tienen que adaptarse a los tiempos que transcurren y estar con discusiones de cara al común de la sociedad. También creo que el Poder Judicial, y en eso vuelvo a decirlo, me parece que dotar, ya sea de una oficina anticorrupción, que también está prevista en nuestra Constitución, que tiene una construcción diferente a lo que hoy tenemos en la actualidad, el Consejo de la Magistratura, discusiones y cambios que se tienen que dar en el Poder Judicial, que tienen que ser los propios actores también de la justicia. Eso es un gran reclamo que tiene el común de la sociedad, que son los ¿Por propios qué la política no se le anima a la justicia? No, yo no creo que es una cuestión de animarse, O tienen demasiado muertos del placar o tienen la Bueno, hay que ser muy respetuoso. que no se ven en internet. No, me parece que hay que ser muy respetuoso de la independencia de los Pero poderes. esto, a ver, esto no es faltarle respeto. No, Pero no he visto ningún legislador que le pregunte a un fiscal, che, ¿cuántas causas tenía acumuladas? ¿Y por qué tenés todas estas causas y no las Están sacás? los mecanismos, tenemos que aceptarlos, hacerlo mucho más accesible a los mecanismos Eso lo para tenés poder. vos como legislador. Tenemos los mecanismos, Entra, permiso, soy fulano, muestro a crecer, quiero ver cuántos tenés. Nada más. pero digo, dentro de los mecanismos que prevé, tenemos el mecanismo, digamos, y el Instituto de Jury en caso de que se sospeche de que haya algún funcionario judicial que no cumple con su o que no cumple o que no ejerce debidamente su función. Hay mecanismos que creo que tenemos que hacerlo mucho más participativos, tenemos que hacerlo más ágil fundamentalmente, pero el tiempo de la justicia muchas veces discierne de los tiempos del ciudadano común. Eso claramente. Por eso abogo y ojalá que podamos dar una discusión franca, sencilla y profunda en estos temas que hacen el quehacer de los ciudadanos. Muchas veces cuando hablamos de oficina anticorrupción, consejo de la magistratura, jury, de enjuiciamiento, etcétera, etcétera, pareciera que al común del pueblo, estamos hablando en chino básico y de verdad, es algo tan fundamental la función del Poder Judicial. Es tan importante, actúa sobre la vida, sobre la libertad, sobre el patrimonio de las personas, que me parece que tiene que estar esa discusión arriba de la mesa. Juan Manuel, vos traías recién el tema justamente del jurado de enjuiciamiento. En el último proceso en el que se le llevó adelante a la ex procuradora Goyeneche, hubo un cuestionamiento respecto a que la Constitución dice una cosa, pero que la normativa no ha sido ayornada. En esto de ayornar y dar mayor participación popular a organismos como el Consejo de la Magistratura y demás, ¿se contempla también esta posibilidad para zanjar definitivamente esta discusión que muchas veces termina de alguna otra manera sacando de foco discusiones como por ejemplo las que se debatieron en el Jury Goyeneche? Mira, con respecto a la participación popular, como lo que son los, en este caso, está muy acotado en materia de lo que puede ser, puede estar bajo la órbita de esta figura. Hay cuestiones muy específicas, muy institutos específicos. Creo que el Consejo de la Magistratura está integrado por diferentes actores con participación de la sociedad, la comunidad organizada, diría Juan Domingo Perón, en el Consejo de la Magistratura, lo cual nosotros lo vemos positivo en algunos aspectos del jury, enjuiciamiento y demás. Le está faltando conducción. Y había conducción cuando estaba Mazzarotti, que lo juntaba, más o menos andaba por ahí, ¿no? Me parece. Creo que estos son momentos a donde se puede dar una discusión de cara a la sociedad, a donde tenemos que tener mejores herramientas e instituciones. Por más que parezca un espíritu, pero me parece que el Consejo de Magistratura, Oficina Anticorrupción, las discusiones, por ejemplo, en el seno de las comisiones, con el tema del Consejo de Magistratura, recién empezaremos ahora, me parece que van a ser muy positivas y también trabajar junto con la oposición. Ahora, ¿no es momento de darle real y verdadera independencia al Ministerio Público Fiscal y eyectarlo de la justicia? O sea, sacarlo aparte, que sea un órgano, a ver, distinto, que se diferencie con la justicia. Extrapoder, como es a nivel nacional. Extrapoder. Sería un mecanismo que se podría empezar a discutir, obviamente, pero nuestro flexo normativo en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos en eso es muy taxativo. Tendríamos que realizar una modificación de la Constitución. Bueno, pero la ley de ministerio se puede modificar. Sí. Ya sería un paso que muchos operadores... Vuelvo a decirlo, me parece que la discusión es con todos los actores sentados a la mesa. Esto no tiene que ser... Lamentablemente he escuchado con respecto al desplazamiento de la doctora Goyeneche algunas opiniones que creo que faltaron mucho a la verdad. Falso, señorita.
Creo que hubo algunas cuestiones que tienen que ver, creo que con un sostenimiento de la figura de la doctora Goyeneche, que tiene que ver más rozando con posturas políticas más que con cuestiones jurídicas. Yo estoy convencido, si bien no participé del jury ni en efecto, que ha incumplido con los deberes del funcionario público, en este caso del lugar que ejercía. Está hablando que en la semana que viene ya entra la denuncia penal por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Yo creo que eso está limitado, se tendría que haber, en los casos particulares, se tendría que haber tenido de participar debido a los vínculos que en su momento se negó. Pero bueno, es una opinión, el jury se cumplimentó dentro de lo que marca el proceso normativo, se llegó a una resolución, pero las instituciones tienen que seguir funcionando. Y vuelvo a decir, esto no tiene que ver con una actitud corporativa del sector político para prever alguna o cuidado de algunas situaciones. Me parece que hay que ser como todo, hay que, en caso de que la justicia lo convoque, uno se tiene que presentarse, tiene que demostrar. Ahora, vamos a ser sinceros, Rubén, muchas veces se ha judicializado la política, y también un proceso que también hay que llamarse poderosamente la atención y poner todos los actores a discutir este tema. También la justicia se ha politizado, se ha utilizado muchas veces lo que a nivel nacional y a nivel internacional se llama lawfare, se ha utilizado y se utiliza para obtener algún tipo de beneficio de índole político partidario, lo cual está muy mal, porque le hacen un chico favor. Esta posición, nacimiento es tuyo y personal, creo que la política está convencido de que es así como vos lo estás expresando. Al menos el 80% del emergente político está convencido de que la justicia actúa de esta manera. No por algo el descrédito que tiene la sociedad. A nosotros nos llama poderosamente la actitud, me llama poderosamente la actitud y la atención, mejor dicho, algunas cuestiones que se han dado en los últimos tiempos, y como también esa unión entre ciertos sectores de operadores judiciales, de medios de comunicación a nivel nacional fundamentalmente, y también en ciertos aspectos. Acá tiene el boletín oficial, tiene los Esto no es un fenómeno que sea exclusivamente de la nación, en cada una de las provincias también se analiza. Me parece que hay que empezar a discutirlo. Tenemos que ser muy conscientes de la independencia de los poderes, la no intervención de ningún poder sobre el otro, y fundamentalmente también de que todos somos iguales ante la ley y tenemos que rendir cuentas, pero todos. Bueno, en mi caso, es mi convicción, que es muy íntima, a ver, el procurador parece INRI, ¿sí? Que está arriba de Jesucristo, ¿viste? En paz descanse, eso parece procurador, porque se creen por sobre la ley, son por sobre Dios, no hay nadie que por sobre todas las cosas. No hay nadie que te Siento el populismo, gracias. ¿Sí? por sobre la Constitución, Pero no pueden estar por sobre la gente. Vuelvo a decirlo, aquel que se cree que está por sobre las normas, las instituciones, está cometiendo un error. Lamentablemente, tenemos casos que nos preocupan, y lo vemos con gravedad, que lamentablemente no han tenido algunas repercusiones, como sí otros casos. Por eso digo siempre las cuestiones. Por ejemplo, hoy el común de los argentinos sabe que nosotros tenemos un parlamentario del Mercosur que nos representa ante el bloque del Mercosur, que está prófugo de la justicia en Argentina. ¿Qué decía? Y sigue funcionando. Nada. Por eso, vuelvo a decirlo, me preocupa. Mira, hay más preocupación, hoy se lo decía, mandamos a averiguar, por el índice salmón. ¿Sí? ¿Y a cuánto está el precio del salmón? Ya que el medio hegemónico salieron a preguntarle horrorizado que la penca del salmón estaba a 12.800 pesos, que era mitad del salmón. Dando kilos. Mirá las preocupaciones de este tipo. Tendrá todo el derecho de poder preocuparse por lo que quieran preocuparse. A mí lo que sí me preocupa, Rubén, es que a nuestro pueblo, a la mayoría de los trabajadores, le quedan muchos días para llegar a fin de mes. Sí. Y eso la verdad que nos preocupa más en un gobierno al cual pertenecemos, hemos militado, trabajado y demás, que por formar parte de un mismo proyecto político no podemos obviar de no reconocer que hay graves problemas dentro de la sociedad que lo tenemos que resolver. Habló Cristina. Nosotros lo anunciamos 2 días antes con este otro loco que se iba a Guzmán, se fue Guzmán.
Y ahora, y perdón Rubén, te agrego, ahora va a hablar el viernes, pasado mañana. No, pero ahora no, ahora no va a echar nada. ¿Se irá alguien? Quédate tranquilo. ¿Se irá alguien? Pará, pero ahí hasta ahí hay que parar un poquito. Tal vez haga algo para colar a alguno de los muchachos ahí, pero ahí no se ve nada. Y habló de los planes, algo que veníamos hablando, ¿sí? Entonces, sacar los planes, lanzarlos, ajá. Querer acusarla, como lo he escuchado en algunos medios, de que Cristina lo echó Guzmán, me parece que la carta de la decisión Pero por ya supuesto estaba que totalmente no. tomada por el ministro. No. Sí, un ministro no te hace una carta de 6 carillas, 8, Claro, 20 minutos, 10 minutos. Hasta creo que hasta el presidente, ¿sabes? Querían amargar el discurso, nada más. Y hablando en términos políticos, creo. Me parece que era eso. Pero después estábamos al horno, con o sin ministro estábamos al horno. Esto es así. Ahora dijo algo interesante, me parece. Y esto después lo puedo ver, que la Argentina, como ella decía, va a cumplir. Pero no con la exigencia al fondo. Ya lo dijo Bloomberg, ¿sí? Que la Argentina va a cumplir, pero en la medida que le sea posible. Si sobran 2 mangos, te pago 2 mangos. O sea, todas las metas van a ser flexibles. Bueno, Esta es la información ojalá el organismo, entraron a calmarse algunos. Ojalá que el organismo de crédito se dé cuenta primero que ha partido de una base de que incumplimiento de su propio estatuto. La verdad que el préstamo del Fondo Monetario Internacional en la Argentina se destinó a la fuga de capitales. Sí. Hay que decirlo abiertamente. Y Macri no está preso, Frigerio no está en cana, ninguno de estos tipos que se la llevaron en serio. Segundo, las condiciones en las cuales nosotros teníamos que devolver la plata al Fondo Monetario eran totalmente inviables. Sí. Desde el momento de... lo he escuchado a algunos dirigentes, hasta el expresidente Macri, decir que bueno, que si ellos hubiesen ganado lo hubiesen refinanciado, más deuda. Pero sosteniendo eso, me parece que hay un principio que esto uno lo sostuvo toda la vida. Los muertos nunca pagan. Y si a nosotros no nos dejan crecer, a la Argentina no nos dejan crecer, nosotros no vamos a poder pagar, no vamos a poder honrar nuestra deuda. Y no por una cuestión de falta de voluntad. Y además tenemos... Y se van a tener que bancar las poderosas algunas cuestiones que no son deseadas por el común de la gente, que ya la vivimos. Mira, Rubén, a mí me parece que nosotros tenemos además de la deuda con el fondo, tenemos muchas deudas que son pendientes. A ver, no podemos naturalizar tener los índices de pobreza que tenemos, ni mucho menos tener los índices de indigencia. Y en eso hay que trabajar todos, del oficialismo hacia la oposición. Con los planes, ¿cuál es tu idea? Entonces yo creo que los planes sistemáticamente tienen que ir convirtiéndose primero en universalización. Eso significa que haya criterios únicos de ingreso, como también de finalización de lo mismo. Yo soy convencido de que tenemos que volver a instalar la idea de los programas de inclusión social, los programas de ayudas sociales, que distan mucho de ser planes. Digamos, los programas tienen una fecha de inicio, tienen una fecha de culminación, tienen un objetivo de capacitación. Nosotros tenemos que preparar a nuestro pueblo durante muchísimo tiempo. Ha habido políticas de implementación de deserciones escolares, destrucción de los puestos de trabajo. Me parece que nosotros tenemos que utilizar esa herramienta para poder brindarle otra vez las condiciones de empleabilidad a nuestro pueblo, ¿no? Y que de alguna manera sea el propio gobierno que los empiece a manejar, ¿o no? Nosotros creemos que existen, como lo dijo la compañera vicepresidenta, Cristina tiene que tener un controlador por parte del Estado. Estoy convencido de eso, a través de los mecanismos y obviamente la participación de las organizaciones sociales, porque también no es un ataque hacia las organizaciones sociales. Mientras estábamos bajo estar encerrados, por así decirlo, y no es la palabra, ahí las organizaciones sociales fueron las que se tuvieron la... Pero a ver, no vamos a subestimar la inteligencia que tuvieron la gente de las organizaciones sociales cuando gobernaba Macri, y bueno, que le dijo, tomá, esta torta la van a manejar ustedes. Este es el origen. Pero ¿sabes qué, Rubén? A mí no me gustaría, por lo menos no es mi intención, de plantear cuestiones que hay que mejorar, obviamente, estigmatización a una organización social en particular o a las organizaciones sociales, porque como soy militante político, detesto, me molesta, hasta me violento cuando hablan de la política. Hay buenos dirigentes sociales, hay malos dirigentes sociales, hay buenas prácticas de inclusión social
hay malas. hay muy malas prácticas que Pero que ¿sabes hay que que con el por tema eso este el Estado tiene que estar. de la universalización de los planes, ¿sabes lo que ganás? Que no tenés más el intermediario, Bueno. que es más caro. Bueno, yo estoy convencido, mire, la política de inclusión social más grande que ha tenido la República Argentina hasta el día de la fecha es la asignación universal por hijo. Y es con el simple partida de nacimiento o con el certificado de que una mujer se encuentre embarazada, accede como un derecho a que se perciba la asignación universal por hijo en caso de no estar con trabajo registrado. Entonces, si tenemos esta política que incluye a millones de personas, millones de niños y niñas, ¿por qué no vamos a tener con respecto a todo el abanico de asistencia para transformarla en ayuda social para posteriormente ser justicia social? Somos peronistas, Rubén. Nosotros no creemos en la mano que está por sobre encima de la otra dando. Nosotros no creemos en la caridad como si es un valor más cuestiones más religiosas o morales, éticas. Nosotros queremos una cuestión social, nosotros queremos una sociedad a donde el que más necesita tiene que tener una mayor ayuda por parte del Estado. Además, que el Estado ejerza este control, que ejerza la universalización de cualquier tipo de ayuda, no nos estamos olvidando que el Estado administra recursos del Estado, y el Estado somos todos. Todos y cada uno, de la persona que... Nadie tiene más derecho que otro por más por que supuesto. paguen impuestos y algunos otros no paguen. No, por supuesto, pero tiene que ver con los principios Se básicos. ponía el caso de aquellos que cortan ruta y nadie se anima Bueno, pero bueno, a hablar de eso, ¿no? tiene que ver otra vez con una estigmatización. Lo que nosotros no vamos a cometer el error de caer en la estigmatización hacia organizaciones sociales en sí o hacia los sectores más vulnerables. Hay que decirlo con todas las letras. Ahora, lo cierto es que eso también generó mucho revuelo en torno a lo que sucedió y a cosas que se han visto que justamente, a ver, son casos aislados, pero marcan de alguna otra manera. Por supuesto, también hay un fogoneo incesante de algunos sectores para generar un malestar entre, por ejemplo, los dichos de la vicepresidenta, que si uno lo escucha, la verdad que no tendría por qué alarmar o generar algún tipo de diferencia con aquellos que están haciendo un trabajo social fundamental. Y también hay que tener en cuenta de que lo que no debemos generar es la distorsión del mercado laboral y la distorsión social. Eso también es una cuestión que hay que discutir.